Hola muchachos, buenos días o buenas tardes, dependiendo a la hora que vean el video. Los argentinos están bastante eufóricos por la noticia que se dio de que Rusia y Argentina estrechan lazos respecto a temas, por ejemplo, entrenamiento de tropas. Según el comunicado que dio el Ministerio de Defensa argentino, dio luz a reuniones entre ministeriales que tuvo con la Federación Rusa. Y esas reuniones, o ese documento que salió después de esas reuniones, expresó que el Ministerio de Defensa suscribe un acuerdo con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa para que oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas del país puedan recibir adiestramiento en los centros académicos castrense rusos, es decir, formación rusa. Y uno se puede preguntar la injerencia rusa en América Latina. Le voy a dar algunos datos que son bastante relevantes. Entre los años 1960 y 1991, esto está cifrado en millones de dólares. Por ejemplo, Cuba recibió 1.643, Perú 2.490, Nicaragua 778, Guayana 22, Grenada 1 y un total de 14.934 millones de dólares entre los años 1960 y 1991. Estos datos que yo les estoy dando son datos reales, chicos, no son datos inventados, nada por el estilo, son datos reales que de cierta forma vienen un poquito a esta situación de que la injerencia rusa no es de ahora. Rusia siempre ha querido posicionarse dentro de la región. Entre los años 1991 y el año 2020, en compras militares rusas, en millones también de dólares. Les doy algunos datos. Venezuela 3.899, México 474, Perú 421, Brasil 184, Colombia 169, Nicaragua 134, Ecuador 80, Argentina 15, Cuba 8, Uruguay 7. Total 6.391 millones de dólares en compras militares a los rusos entre los años 1991 y el año 2020. Datos de que uno puede encontrar y se lo voy a dejar en la pantalla para que se den cuenta en ese concepto. Y aquí la influencia rusa en América Latina, especialmente desde Cuba y Venezuela y Nicaragua, ha socavado las relaciones con Estados Unidos y también ha producido lo que se conoce como crisis. Y ahí viene la pregunta, ¿podrá tener sanciones si Argentina compra material ruso? Son preguntas que quedan abiertas. Aunque los cursos o las capacitaciones que se podrían dar son las siguientes, o algunas, según el Ministerio de Defensa, que permite este convenio. Este convenio permitirá a los hombres y mujeres del ejército y la armada de las fuerzas elegir de cierta forma entre varias ofertas académicas rusas. Entre ellas, por ejemplo, está curso de capacitación en institución, especialmente idioma, hasta capacitaciones en vuelo para pilotos, curso de buzos tácticos, tirador de precisión, formación o perfeccionamiento de oficiales, entre muchos otros cursos. Este acercamiento que yo le estoy dando de cierta forma la pregunta es, ¿qué tiene atractivo a Argentina que hoy día la Federación Rusa está en esa zona? ¿O los acuerdos que deben acercarse de Rusia a la Argentina? ¿Cuál es el interés? Ustedes me dirán, bueno, Argentina no es un país que hoy día, 2021, puede hablar de una explosión económica, pero sí tiene elementos o riquezas que son interesantes. Litio, petróleo, tiene un sinfín de recursos naturales que podría ser de cierta forma ser interesante para los rusos. Rusia ha tenido una injerencia bastante elocuente con Venezuela. Se han visto tropas, incluso varias imágenes, entre ellos el Foja Cero, que es un portal brasileño, mostró imágenes de tropas rusas cerca de la frontera con Colombia y después con Brasil.
También hay una injerencia respecto al tema de la Federación Rusa con los chinos, con Argentina, con la famosa base Neuquén. Por lo tanto, ¿cuál es el interés? Creo que es solamente un interés estratégico más que nada. En su debido momento, el almirante Grax Fallier, jefe del Comando Sur, estamos hablando no del de ahora, sino que anteriormente, yo, en el comité encargado que hizo una evaluación en el comando de Estados Unidos, él dijo que las operaciones militares de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, excepto México, vigilan las incursiones de actores extranjeros o extrarregionales. En ese momento lo dijo el almirante Greg Faller, ya, que era el encargado de comandante del Comando Sur. Ahora hay una dama del cargado del Comando Sur y ella es la encargada de cierta forma de dar a conocer esta situación. Por eso le digo yo, esto me llama la atención, no por que se formen, sino que me llama la atención ese contacto de cierta forma de la preparación que los rusos de estar metidos en el tema de la Argentina. Los chinos están metidos también en el tema de la Argentina. Ayer veía un youtuber argentino, no lo conocía, quiero darle las gracias a la persona que mandó el link. Bueno, hablaba mucho de este tema del MiG-35, vamos por los MiG-35, hablaba incluso de esta formación militar, que vamos a ser los mejores. Hay varios elementos que militarmente tienen que tener en cuenta antes de tomar una decisión. Los elementos básicos para un buen ejército pasan por hoy día 2021 con las nuevas tecnologías, pasan por varios factores. Dentro de esos factores se encuentra la actualización o tecnología, que es fundamental para comenzar a hacer un proceso. La pregunta es qué tipo de tecnología queremos incorporar dentro de nuestro ejército en los próximos años. El segundo elemento fundamental son también la capacidad de la formación de los soldados. ¿Qué tipo de formación? No es raro que, por ejemplo, que dentro del continente de América Latina sabemos que en Colombia hay soldados americanos, en Perú hay soldados americanos, en Chile hay soldados americanos. Chile se forma con soldados, con SEAL, con Ranger, con pilotos de combate F-16. La misma Marina de Chile va a ejercicios tanto a Canadá, también a Estados Unidos, también con formación incluso con australianos e ingleses. Indo-Pacífico fue una de las interesantes que hizo Chile. Perú también va al norte a prepararse, tiene bases militares, Perú incluso en la Amazonas. Le voy a dejar también la imagen de las bases militares para que la base que le estoy diciendo se den cuenta de lo que estoy hablando. También está Colombia. Bueno, Colombia bien sabido del tipo de la formación. Lo mismo, Brasil fue un poco reacio, pero al final ingresó a este proceso. Y aquí, Argentina, al final Argentina es la región, discúlpenme la expresión que voy a decir, espero que no se preste para mal, es como el hijo que nadie lo quiere. ¿A qué me refiero con eso? Es como que quiere comprar cosas, pero tiene stop. Quiere tener algo, tiene stop. O sea, quiere comprar un material, un buque, tiene stop. ¿Por qué? Porque de cierta forma ciertos componentes o elementos le impiden comprarlo. ¿Por qué? Porque hay un país que se llama Reino Unido que le impide que compre material. Lo cual las opciones que le queda a la Argentina solamente son dos. O voy derecho a los chinos o voy derecho a los rusos. No hay intermedio. Por ejemplo, la India, del Texas, que podría ser una opción de avión de combate, no, tampoco lo veo como factible. Las razones son muy simples. Dos, muchos elementos son de fabricación extranjera. Y la segunda, India con Estados Unidos son aliados estratégicos. Por lo tanto, habría de cierta forma ciertas capacidades, por ejemplo, que el Texas a lo mejor no se podría producir ni vender dentro de Argentina. Argentina hoy día carece de transferencia tecnológica para buques, para aviones y para tanques. Él insiste, está haciendo algo interesante con ellos, empresa israelí, pero muy reducido a lo que podría hacer. Pero vuelvo a decir, esta influencia rusa que llaman los americanos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, socava los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos, de cierta forma, podría tener sanciones. La pregunta, si es una de las preguntas que queda dando vuelta.
¿podría tener sanciones Argentina si comprara material ruso? Se lo pregunto a ustedes que son más expertos que yo. Podríamos decir que sí y podríamos decir que no. La pregunta es qué tratados actuales 2021 tiene activo Argentina con países, por ejemplo, como Estados Unidos u otros países europeos. Esa es la pregunta. Recordemos que Turquía tuvo sanciones serias en el tiempo de Donald Trump. Quería hacer este video para que se dieran cuenta de la situación que está sucediendo con Argentina. Pero es formación táctica, bueno, incluso militar, académica, idiomas, todas esas cosas. Y hay que reconocer que las fuerzas rusas son muy poderosas como las americanas. Tienen fuerzas especiales muy buenas como los americanos. Tienen una formación muy buena como los americanos. Son muy buenas, son muy similares ambas. Así que hay que tener ojo con eso.